Quiero ahora continuar con el capítulo de Tien que se llama El proceso de secularización. Este capítulo lo vamos a relacionar en términos de un desplazamiento desde el cono truncado hasta la base del cono. Fíjense que el título mismo del capítulo habla de qué cosa, de un proceso. ¿Qué quiere decir? De una situación A que cambia hacia una situación B. Ese cambio, ¿cuál va a ser? La secularización. ¿Entendida de qué modo? Bueno, como el proceso mediante el cual va perdiendo peso, va perdiendo importancia la palabra del poeta y también el peso de lo religioso. No porque desaparezca lo religioso, pero sí no tiene la misma relevancia que en el periodo anterior, y vamos a ver luego con los sofistas como estos son unos críticos bastante duros, por lo menos algunos de ellos, de la religión anterior. Entonces, vimos primero el capítulo, la memoria del poeta, vimos las funciones del poeta, hablamos del poeta como dueño de una palabra eficaz, mágico-religiosa, en donde el poeta es una figura que tiene una palabra que dice la realidad, que no se le discute, aquello que dice lo dice por el propio peso de la importancia que tiene en términos de su rol. Recordemos que es alguien que entra en contacto con el orden de lo divino, ¿no? Mientras que acá vamos a ver un desplazamiento. Sin embargo, tengas en cuenta que el dibujo del cono, y en sus distintas etapas, y aclaro que ese dibujo lo estoy proponiendo yo, no es que de Tien estrictamente habla de un cono que se va modificando en las tres etapas, sino que lo empleo yo porque me resulta útil pedagógicamente. El dibujo del cono, habíamos dicho que el cono completo y el cono truncado nos servía para dar cuenta de la memoria del poeta. Y el cono truncado y la base del cono nos servía para dar cuenta del proceso de secularización. Es decir, el cono truncado funciona para ambos ámbitos. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, trabajamos con el texto que se llama El proceso de secularización. Allí comienza poniéndose énfasis en el tipo de sociedad en la que está instalada la parte superior del cono. Como sabemos, la Ilíada trata de la guerra de Troya. Lo que allí aparecen son héroes que están en combate continuo. Lo que va a aparecer allí va a ser la última parte de la guerra de Troya, pero no desarrollo los aspectos más religiosos de ese texto porque, como dije antes, lo voy a plantear en otro texto breve sobre religión griega. Pero sí hace notar de Tien entonces que estamos en una sociedad guerrera, ¿no? ¿Qué características tiene esa sociedad guerrera? El guerrero per se está siempre en una relación con la muerte, ¿no? Su modo de hacer, su modo de combatir, está teniendo a la muerte como su eventual compañera. En esa situación se van a crear también situaciones en relación con los otros guerreros. Básicamente sabemos que el guerrero, y lo habíamos visto con la memoria del poeta, combate por su propia gloria, ¿no? Combate para tener una memoria. El guerrero es alguien que está especializado en el manejo de las armas. Es un trabajo, podríamos decir, muy específico. Hay que saber lanzar la jabalina, utilizar la espada, el arco y la flecha, manejar el carro con los caballos. Es decir, hay una destreza específica que constituye al guerrero y, como sabemos, algunos se van a diferenciar sobre otros, ¿no?
El guerrero cuando combate tiene lo que se va a llamar la hibris o la lisa, va a ser el furor bélico, la audacia. En este contexto hay que tener en cuenta, y vamos a ver las diferencias, por ejemplo, con algunos valores cristianos. Por ejemplo, en este contexto, el orgullo, la envidia, son valores. El orgullo y la envidia en el contexto cristiano son pecados. Pero acá el guerrero está orgulloso de aquello que hace y por eso quiere que el poeta lo cante. Despertar envidia es positivo porque da cuenta de la distancia que se está generando con el otro. Es también una forma más de reconocimiento. Pero también hay que andar con cuidado con identificar al guerrero homérico, recuerden, ¿no? Estamos hablando de Homero como aquel que hace estos relatos fundadores. Estaba diciendo que no es conveniente identificar simplemente al guerrero como una especie de guerrero bruto. Aparece en distintos aspectos como equivalente al guerrero medieval, en el sentido de que él está educado, sabe hablar, se habla de un centauro que los educó, sabe utilizar las palabras para persuadir o entusiasmar a sus compañeros. Incluso aparecen como teniendo en algunos casos cierta amabilidad, dice tal guerrero pudiendo tomar a una mujer como esclava no lo hizo por respeto a su propia mujer. Por otro lado, aparecen los guerreros muchas veces llorando, ¿no? Y esa figura aparece porque, bueno, ¿cuáles son los motivos por los que un guerrero puede llorar? No llora porque se lastimó el brazo o le clavaron un cuchillo y no pudo, digamos, y no falleció en ese acto y le duele. No, el verdadero dolor en muchos casos ocurre porque muere un amigo, ¿no? Muere alguien con quien había establecido lazos de fraternidad y entonces se justifica ese dolor. Fíjense, esa idea de fraternidad también va a tener un peso importante en este contexto. Es decir, en este territorio de los guerreros que luchan con su furia, etc., se van estableciendo lazos de fraternidad que van constituyéndose también entonces al grupo de los guerreros como una unidad. Aparece acá, digamos, la palabra de aliento en la relación de camaradería, ¿no? Piensen como cuando se da un partido de fútbol importante que los jugadores se alientan entre sí. Hay una palabra de aliento también que importa. Entonces, ese es el contexto en donde estamos situados. Tiene en cuenta que en el modo de funcionamiento de los guerreros, tal como se describe en la Ilíada en particular, se dan tres prácticas, tres formas de organizarse los guerreros que nos van a interesar porque las tres prácticas tienen elementos comunes que nos van a permitir relacionarlas con el proceso del cual estuvimos hablando. Van a permitirnos relacionarlas con la Grecia clásica, con el surgimiento de la democracia y también con la filosofía. ¿Cuáles son esas tres prácticas? Primero, dice, los juegos funerarios. Los juegos funerarios, ¿qué son los juegos funerarios? Son competencias, juegos en el sentido de, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, funerarios, que tienen que ver con la muerte, pero la muerte ¿de quién? De un guerrero, de uno de sus compañeros.
se encuentra entonces esa práctica, quiere decir que se realizan competencias deportivas en honor de un héroe muerto. Pero la característica que importa destacar es que después de esas competencias se reúne el grupo de los guerreros, ¿no? La imagen que presenta es la idea de un círculo, una circunferencia si quieren, y en el centro de ese grupo de guerreros se colocan los premios que corresponden para las distintas competencias que se llevaron a cabo. Se colocan allí calderos, trípodes, corazas, las distintas armas que se tenían del héroe que falleció, distintos bienes. Y cada uno va a tomar lo que le corresponde por cómo se desempeñó. En el centro están los premios y cada uno va a tomar del centro lo que le corresponde. ¿Por qué cada uno no toma más que lo que le corresponde? Podremos pensar tentado por la cantidad de objetos que se le presentan, porque está sujeto a la fiscalización del resto de los guerreros que saben realmente cómo se desempeñó. Esa práctica nos está informando entonces dos cosas que se van a repetir. Primero, la igualdad o equivalencia del grupo de los guerreros. Y en segundo lugar, el centro en donde se colocan los bienes. Aparecen como comunes a todos. Es propiedad de todos y de ninguno lo que allí se coloca, ¿no? El poner en el centro es tomezón, aparece esa palabra nombrada. Entonces, fíjense esa estructura que está repitiendo lo que ya habíamos planteado de la parte superior del cono truncado. Primera práctica. Segunda práctica, dice el reparto del botín. Reparto del botín. ¿Qué es el botín? Son los bienes que se ganaron cuando se fue a la guerra y se conquistó una población, un grupo, se venció a los guerreros enemigos. Se adquiere botín. Cada guerrero por su parte trata de tomar aquello que puede llevar, pero están bienes que pertenecen, digamos, a la totalidad, a la gran captura. Entonces, cuando termina la batalla, los ganadores colocan los bienes obtenidos de sus enemigos de nuevo en la misma estructura. Se plantea colocar los bienes del enemigo en el centro del grupo de los guerreros. Y funciona la misma lógica anterior, aunque la situación es diferente. Cada uno de los guerreros va a tomar del centro aquello que le corresponde. ¿Y cómo toma aquello que le corresponde y no toma demás? Lo mismo que antes, ¿no? El resto de los guerreros saben cómo se desempeñó, saben qué es lo que le corresponde. Va al centro, entonces, toma de lo que es común y se lo queda como propio. Idea del centro, entonces, como lugar de lo común, como lugar de fiscalización, como centro de un grupo constituido como los iguales. Acá hago una digresión, pero no la voy a hacer muy breve, donde hace referencia que Aquiles, a un anciano, a un guerrero que no había podido combatir, le da en mano de sus bienes. Es decir, acá quiero muy rápidamente diferenciar de lo que es tomar o poner en el centro de dar en mano. Cuando se coloca algo en el centro, lo que está en el centro no es de ninguno en particular, es de todos. Cuando alguien lo toma del centro, ahí pasa a ser una cosa propia. Pero poner en el centro quiere decir anular las relaciones de propiedad particular.
Mientras que al dar en mano se pone en juego lo que se conoce como la relación don contra don. Yo te doy algo y vos quedás en deuda conmigo. Yo te doy algo y vos quedás en deuda conmigo. Esa es una relación muy común, muy habitual en la vida cotidiana. Uno podría revisar algunos de sus comportamientos en los cumpleaños, etcétera, ¿no? O en la misma política, cuando se piden ayudas sociales o cuando alguien da beneficios particulares a otro, queda siempre pendiente la idea de una deuda. Aquel que recibió está en situación de deuda con aquel que le dio. Pero en este caso se aclara que en este grupo de los guerreros, en este contexto bélico, aquel que está en deuda puede quizás no pagarla. Digo, va a depender que el acreedor le reclame. Puede no reclamársela. O seguramente la deuda, si se reclama, no se va a pretender que tenga la misma forma que el bien adquirido, que el bien que se dio. Puede perfectamente ocurrir, por ejemplo, que lo que se solicite sea el apoyo en una asamblea. Después, ahora vemos lo que es una asamblea, ¿no? Alguien, el que fue el acreedor, el que le dio algo, hace una propuesta, necesita que la voten. Bueno, podría ocurrir perfectamente que los que recibieron de él deban o corresponda que lo apoyen, ¿no? Porque están en situación de deuda. Pero no es una deuda equivalente en términos económicos. En ese sentido queremos destacarlo. Y la tercera práctica, recuerden, esta segunda práctica también entonces juega con la idea del centro y de la igualdad. La tercera práctica es lo que llama la asamblea guerrera. La asamblea guerrera. ¿Qué es lo que dice? Dice, cuando alguien tiene algo importante para decir, convoca al grupo de los guerreros, toma el cetro, lo que sería como el bastón de mando, que simboliza el poder del grupo, y va al centro de los guerreros. Y va al centro de los guerreros. ¿Para decir qué cosa? Aquello que interesa a todo el grupo. Aquello que interesa a todo el grupo es aquello que es común. Fíjense que juega con la misma imagen del círculo y el centro como lo común, el círculo o la circunferencia, pero en vez de poner ahora bienes, en vez de poner objetos, aquello que se coloca en el centro son palabras. Son palabras. ¿Pero qué tipo de palabras? Palabras que interesan a todos. Allí no puede ir a hablarse de cuestiones particulares. En la asamblea de los guerreros, entonces, se plantea aquello que es común para todos. Repite esta práctica social lo que ocurría en los otros dos ejemplos. ¿Por qué le interesa a Détienne estas tres prácticas? Porque en estas tres prácticas, y la última es la que lo pone en efectivo a través de la palabra más directamente, se pone en juego lo que el autor va a llamar la palabra diálogo. Es palabra-diálogo, como antes era palabra mágico-religiosa, ¿no? Está hablando de un tipo de palabra que se genera en la sociedad de los guerreros y que tiene determinadas características. Es decir, ese tipo de palabra aparece, por un lado, como un derecho de todos los guerreros. Todos los guerreros, si tienen algo que le pueda interesar al grupo, pueden ir y decirlo. Lo cual al mismo tiempo nos está señalando la idea de igualdad
entre todos los guerreros. Recuerden que son las palabras, la palabra igualdad es isoi, que quiere decir igual, homoioi, que quiere decir semejante. Incluso digamos, un antecedente de la democracia, todos tienen el mismo derecho, isonomía puede plantearse como una equivalente. La palabra entonces aparece como un bien común, koinon, se la coloca en el centro. Es una palabra que está secularizada. ¿Qué quiere decir secularizada? Quiere decir que está inscripta en el tiempo, precede a la acción. Fíjense, para entender esto, que la palabra del poeta, la palabra mágico-religiosa, es una palabra atemporal, eterna, porque entra el poeta en contacto con los dioses. ¿Y el tiempo de los dioses cuál es? El siempre, la eternidad. Mientras que acá estamos en un contexto en donde lo que importa es muy puntual. Pongámonos de acuerdo para hacer esto o lo otro, atacamos, nos retiramos, buscamos apoyo, votamos por esto, por aquello otro. Es una palabra que está inscrita en el tiempo, hay un momento determinado para llevarla a cabo y se funda, necesita ¿qué cosa? El acuerdo del grupo. El resto, la fuerza de esa palabra va a depender de que los otros la acepten o la rechacen, ¿no? Y en ese sentido también se diferencia mucho de la palabra mágico-religiosa. La palabra del poeta no se discute, no hay discusión. Es así e importa lo que dice por quien la dice. Pero al mismo tiempo, y como habíamos dicho antes de las características del guerrero, para poder hablar, ¿qué hay que hacer? Hay que saber hablar, hay que saber elegir las palabras adecuadas. Es una palabra que busca convencer, busca persuadir a los otros. Y al mismo tiempo es entonces una palabra que tiene un enorme poder, es una forma también de tratar de dominar a los otros. Al convencerlos, al persuadirlos, estamos de algún modo teniendo una herramienta de poder. Es decir, saber hablar es una capacidad adquirida, es una herramienta de poder. Pero tengamos en cuenta que estamos en el contexto de los guerreros, estamos en el cono truncado, estamos en una sociedad guerrera. No puede hablar cualquiera. Aparece un ejemplo en donde hay un soldado que corresponde a la base, un tal Tercites, que quiere hablar en la asamblea de los guerreros. Le dan un golpe y lo sacan. No tiene derecho ni siquiera a decirle, este no es tu lugar. No se le dirige la palabra, se lo saca. Porque estamos en este nivel que es entonces el de una aristocracia guerrera, que es lo que planteamos en el periodo homérico. Bueno, corresponde ahora que nos preguntemos, habiendo visto esas tres prácticas y el elemento común, ¿qué vínculo tienen entre sí? ¿Qué es lo que nos informa? Y veamos muy sintéticamente lo que dice Détienne. Dice, en esas tres prácticas que se pone en juego el ideal de isonomía, de una norma o una ley común para todos, aparece la representación de un espacio centralizado y simétrico, ¿no? El círculo como el lugar del centro y la equivalencia entre los participantes. Distinción entre intereses personales y colectivos, ¿no? El centro da cuenta de lo común, lo que les interesa a cada uno. Fuera de eso está lo individual, el interés propio y singular. Semejanza, centralidad, ausencia de dominación unívoca, como opuesto a tiranía, ¿no? Todos tienen, digamos, en principio, algo así como un poder equivalente. Tengan en cuenta, como dijimos antes, que el poder se basa en el acuerdo, e importa la palabra. ¿Por qué
interesa este modo de organizarse de la sociedad guerrera, porque la configuración de esa sociedad, porque el modo en que ella funciona en estas tres prácticas, es lo que Détienne va a encontrar que se continúa en la sociedad democrática griega, y que esa continuidad va a dar cuenta, en términos de la palabra diálogo, por ejemplo, del origen de la filosofía. Pero vamos por parte. ¿Cómo se continúa? ¿Cómo podemos decir que realmente esa organización de las prácticas guerreras se continúa en la sociedad democrática? En la sociedad democrática, en la polis, recuerden que la palabra polis hace referencia a las ciudades o ciudades-estados de la Grecia antigua, donde cada ciudad tiene su propio gobierno, su autonomía, pero el conjunto de las ciudades tienen los dioses comunes, tienen un lenguaje común, aunque aclaremos que en muchos casos están en guerras, peleas entre ellos, entre esas polis. Las sociedades griegas, las polis griegas, tienen distintas instituciones que van a dar cuenta de esa organización. ¿Qué instituciones? Por ejemplo, bueno, la más famosa, la más común, la que más claramente se proyecta casi en una relación directa de continuidad, es la Asamblea del Pueblo, ¿no? La Asamblea del Pueblo, que se va a dar en el Ágora y donde todos los ciudadanos tienen derecho a participar, a plantear sus propuestas. Es cierto que las asambleas no es un espacio circular y se coloca alguien en el medio, sino que va a hablar alguien desde lo que se llama la colina de la Nis, desde un lugar alto, donde se trate de escuchar lo mejor posible. Piensen que en realidad, además de saber hablar, hay que tener una voz suficientemente potente, pero aquello que se dice, aquel que habla, tiene que decir algo que le interese a todos, tenga que ver con eso común que pasa, y es lo que pasaba entonces en la sociedad guerrera. Se podría desarrollar bastante más sobre la asamblea, pero ahora es suficiente. Simplemente lo que quiero que se entienda es que hay formas de organizarse de la sociedad democrática griega que continúan con ese modelo. El modelo jurídico supone, es decir, el modo en que se llevan a cabo los juicios, supone también que va a haber, por ejemplo, un jurado de 500 personas, es decir, lo cual da cuenta también de la idea de una participación de buena parte de la sociedad. Incluso van cambiando los jurados. Y la relación entre el acusado y el acusador se va a dar a través de la palabra. Hay que saber hablar, hay que saber defenderse. Las leyes van a estar escritas en columnas de piedra, que si bien no van a estar ubicadas en el centro de la polis, digamos, en términos estrictamente geográficos, el hecho de que estén escritas y sean públicas da cuenta de esa posibilidad de fiscalización, de visibilidad, de conocimiento de aquello que es común. En el modelo anterior estaba el poeta y había otra figura que era el rey de justicia que determinaba lo que era justo. No se discutía, no se conocía, él sabía lo que estaba bien o lo que estaba mal. Mientras que acá las leyes están escritas, es decir, es otro modo de esta continuidad de los elementos de la sociedad guerrera. También el teatro que convoca y permite que asistan la mayor parte de los ciudadanos, va a poner en escena, a pesar de que sea en forma ficcional, en las tragedias, en las comedias, va a poner en escena temas que interesan e involucran a todos, ¿no? Es otro tipo de
institución en donde se pone en juego esta cuestión de lo que es común. De hecho, también va a haber una religiosidad común. Hay una diosa de la ciudad, podríamos decir, en la que todos, en digamos, las ceremonias la reconocerán. O sea, hay una también religiosidad común. Pero es también incluso muy interesante destacar la forma de organización militar que se tiene en el periodo de la democracia griega, en el periodo clásico. La forma militar es la que está basada en lo que se conoce como la formación hoplita, hoplita con H. Es la formación en donde está el guerrero codo a codo con su compañero, se avanza en grupo, cada uno con su espada, con su lanza, con su escudo, y es un modelo que probablemente vieron en distintas películas, lo que sería la falange romana, si bien la estructura griega era más tipo cunia. Lo que interesa acá destacar es que los guerreros son todos equivalentes entre sí, iguales entre sí. La fuerza de la formación es como la fuerza de una cadena. Si se rompe uno solo de los eslabones, la cadena ya no sirve. La formación hoplita supone que cada uno sabe mantenerse en su lugar y avanzar junto con el otro. Aparecen historias que dan cuenta y son muy criticables de aquellos que rompen esa formación. Por ejemplo, ¿quién la puede romper? Bueno, aquel que huye, aquel que tiene miedo y sale de la formación. Pero también aparece el caso de un hoplita que rompe la formación para atacar al enemigo, y en esa acción hiere o mata a varios de sus enemigos, ¿no? Como en la antigua tradición. Y cuando vuelve es muy criticado porque con su acción justamente había puesto en peligro la seguridad del grupo. Este tipo de organización nos da cuenta también entonces de la sociedad griega, del modelo circular. Está hablando de una igualdad, de una semejanza entre todos los guerreros que al mismo tiempo van juntos porque hay un interés común. ¿Ese interés común cuál es? Bueno, la polis, defender a la polis. Han cambiado radicalmente los intereses, en este caso de la sociedad guerrera. Se mantiene algo así como una configuración mental, pero cambian las prácticas. Ahora lo que importa es defender aquello que interesa a todos, ya no es tampoco la acción individual. Y hay algo así como dos tipos de valores, podríamos diferenciar en el ámbito guerrero, que es interesante compararlos entre el ideal guerrero homérico y el modelo griego hoplita. El guerrero homérico, ¿por qué combate? Lo vimos, por su gloria personal. Combate en una situación, digamos, de furia, la hibris, la lisa. Tiene que tratar de realizar la mayor acción individual. Ese estado de fuera de sí, de descontrol, en guerreros de un enorme poderío físico, de una enorme destreza militar, puede causar estragos en el enemigo y sus acciones ser recordadas por el poeta. Mientras que acá, cada guerrero hoplita tiene que controlarse, tiene que mantenerse en su lugar para que sea efectiva la acción del grupo. No podemos decir que es uno más valiente que el otro, porque en el caso del guerrero hoplita, justamente tiene que dominarse, controlarse. Esa idea de control sobre sí mismo es la idea de la sofrosine, la moderación o templanza, que está considerada acá como un valor.
¿Ven? Entonces, estoy enumerando una serie de prácticas, de organizaciones de la polis instalada que sirven para que comprendamos la continuidad de los valores que se habían instalado en la sociedad griega arcaica con el grupo de los guerreros. Lo que en particular a Détienne le interesa señalar es que el surgimiento de la filosofía se vincula con el modo en que se han ido construyendo a través de estas prácticas hábitos mentales, formas de pensar que son el reflejo también de formas de organizarse y que se vinculan muy fuertemente con con la filosofía en su origen en dos vertientes y que mantiene y modifica los valores que habían aparecido en la palabra mágico-religiosa. La palabra mágico-religiosa tenía un nivel de persuasión, tenía que llegar hasta el otro. Acá en la época clásica aparece el aspecto de persuasión de la palabra, el aspecto propio de persuasión de la palabra, de acción sobre el otro, dominación sobre el otro a través de la palabra. Recuerden, la persuasión supone el convencerlo al otro. Esa persuasión, el trabajo sobre la persuasión, lo vincula a la retórica y a la sofística. La retórica y en particular la sofística, digamos, como englobando también a la retórica, es el aprendizaje del uso de la palabra. La democracia funciona, ¿de qué modo? A través del uso de la palabra, a través de la persuasión que busca ¿qué cosa? Lograr el consenso, lograr el acuerdo para las distintas acciones, donde lo que va a primar es la idea de la mayoría que decide y por lo tanto define qué es aquello que hay que hacer. Pero es la palabra la que está puesta allí en evidencia y vamos a ver luego entonces, o vamos a repetirlo esto cuando entremos directamente a la sofística. Pero hay otro aspecto que ya habíamos planteado de la aletheia, que es, dice lo que es la realidad, que aparecen también entonces en relación con lo que podríamos llamar la filosofía más clásica. Hay una reflexión sobre la palabra como herramienta para el conocimiento de lo real. Dice la palabra es el logos, ¿no? Dice la palabra o sirve la palabra para decir lo que es la realidad. ¿Cómo la entendemos? ¿Qué modos de esa palabra que dice lo real aparecen? Y vamos a tener entonces la larga tradición de los filósofos presocráticos hasta Sócrates, Platón, Aristóteles, que se plantean directamente, digamos, esta cuestión de la verdad. En ese sentido, entonces, es que corresponde la derivación con Détienne. Hago una última aclaración o un comentario. Es un lugar común de la historia el entender que el modelo de democracia con el que nosotros nos manejamos viene del mundo griego. Los griegos son conscientes de que las personas son diferentes, las personas no son iguales, son diferentes, lindos, feos, altos, bajos, hombres, mujeres, valientes, cobardes, más astutos, menos astutos. Hay miles de diferencias puestas en juego, pero los griegos vieron como importante o necesario la idea de encontrar esa norma común que suponga el acuerdo y no que haya alguien que pueda imponer su voluntad por la fuerza que tiene, ¿no? Aparece muy habitual la crítica a la tiranía.
¿no? Entre los griegos. Sería una cuestión también más larga para desarrollar, pero aparece esa crítica. Es decir, los griegos defienden la democracia, defienden la democracia, entendiendo que la democracia no es la forma de organización política en la que se viva mejor necesariamente, se tenga mayor seguridad, se tenga mayor confort, beneficio económico estrictamente, sino que lo que la democracia garantiza, ¿qué cosa? Es, bueno, mayor complejidad, mayor cantidad de conflictos. ¿Por qué? Bueno, justamente porque somos diferentes, tenemos intereses diferentes, vamos a tratar de luchar porque nuestra opinión domine, pero al mismo tiempo cuando aquello que se busca es que haya algo así como una opinión compartida, que haya un consenso, ¿no? Pero nos pone en juego a nosotros como responsables, ¿no? Y no a alguien que venga de afuera y solucione todas las cuestiones. Por último, y lo que puede resultar más extraño volviendo al modelo de Détienne, lo que nos está mostrando es el modelo de Détienne, como yo lo recorrí, es que los valores de la democracia, los valores de igualdad, centralidad, interés compartido, surgen de una sociedad guerrera. Bueno, hasta acá entonces el comentario de estos dos textos.